Sean todos bienvenidos para seguir leyendo, estudiando y analizando para interiorizarlo y vivirlo la palabra de Dios. Y vamos a comenzar leyendo en el libro de Proverbios, libro de muchos consejos, en el capítulo 4, el versículo 11. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Te he hecho andar por caminos rectos, por caminos y por senderos para llegar a la victoria. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y para que Él nos lleve así, Él nos está enseñando. Estamos cada día aprendiendo más. Hoy sabemos muchas cosas que anteriormente nosotros las desconocíamos, no solo porque de estudiarla en un colegio, no, en una escuela, en un instituto, en una universidad, no. Es en el diario vivir. En el diario vivir nosotros aprendemos muchísimo, muchísimo, cosas que desconocíamos de por qué sucedía esto, por qué lo otro, por qué todo nosotros lo vamos aprendiendo cada día más. Porque el Señor nos va dando a nosotros el conocimiento. Lo que nosotros no sabemos, lo que desconocemos, Dios no nos va a permitir conocerlo. Y mire, a veces, lamentablemente, hasta para el conocimiento de que le estoy hablando, ¿cuántas veces una persona, yo he visto que me ha dicho, yo antes no entendía por qué una persona se ponía tan triste o por qué una persona se ponía tan alegre, por qué una persona hacía por cosas específicas que esa persona no había pasado por ese trayecto, no había vivido esas emociones, no había vivido quizás esas tragedias de otras personas o no había vivido momentos tan felices de otras personas y no sabía por qué las personas se comportaban así. Pero pasó el tiempo y una persona que la conozco de muchos años, le pasaba eso. Y ella decía, yo no entiendo por qué esta persona sufre tanto. Por eso no es nada. Eso no es nada. ¿Por qué no actúa de esta forma? ¿O por qué no actúa de esta otra forma? Hubiese hecho esto, hubiese hecho lo otro. A veces las personas actúan de una forma o de otra de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a su carácter. Un mismo hecho, una misma situación, no sucede lo mismo para una persona que para otra. Para uno quizás pasa ligero, pero para otra es muy fuerte. Sencillamente porque nadie sabería lo que está pasando completamente una situación que la misma persona que lo está viviendo. Y pasó el tiempo y un día me encuentro con esa persona que estuvo muchos años sin volvernos a encontrar. Y precisamente me habla de un tema que ella anteriormente ella misma decía que ¿por qué esas otras personas sufrían tanto por eso? Bueno, pues le pasó lo mismo, vivió el mismo drama, la misma situación. Pero mire, esa persona se sintió mucho más mal. Fue mucho más angustioso para esa persona llevar esa situación que como la llevaba la anterior a la que ella decía que no sabía por qué. Porque no, que levantar el ánimo, que hiciera esto, que hiciera otro. Y después cuando le pasó a ella, fue tremendo. Fue tremendo, fue hasta de asistencia médica y todo porque no sabía cómo llevar la situación esa que le había pasado. Y yo se lo recordé. Le digo, ¿te acuerdas que no conocías, no sabías el por qué otra persona sufría tanto con eso? Y dice, sí, es verdad, me acordé mucho de eso, decía ella. Se había acordado mucho de la situación que había pasado esa otra persona que ella conocía. Pero es que, ¿por qué tenemos que esperar a veces a que las cosas difíciles nos pasen para poder entender a otra persona que está sufriendo? ¿Por qué tenemos que esperar para que nos pase en carne propia un hecho tan difícil que lo está llevando otra persona? Porque sencillamente no le entendemos cómo es que esa persona está actuando de esa forma. Siempre no debemos de estar aprendiendo las cosas que pasan en la vida, porque solo nos pasan a nosotros.
porque las demás personas también necesitan que uno le tenga misericordia, saber que no es lo mismo el temperamento, como toma un hecho una persona que como lo toma la otra persona. Mire, para un niño, y este ejemplo se lo he puesto en otras ocasiones, para un niño que le quiten un juguete es una tragedia. Como llora, como se desconsuela, como... Sin embargo, como nosotros lo vemos nosotros, muy sencillo. Y si se rompió, bueno, se compra otro. Y amor tiene después otro hasta mejor y más lindo que ese, pero el niño no lo entiende. El niño no lo comprende. El niño no sabe que puede ir después y se puede comprar otro. El niño lo que quiere es ese porque a ese le cogió cariño. Porque ese es el que le gustaba. Porque ese es el que quería. Y si el otro se lo cogió y si el otro se lo rompió, pues eso es una tragedia para esa criatura. Es una tragedia para esa persona, para ese niño. Lo que no es para los padres, lo que no es para otra persona, es una cosa que lo ve sencillo, pero hay que ponerse a ese nivel. Lo mismo sucede con las personas adultas. No todo el mundo tiene los mismos sentimientos tan frágiles que otras personas. Pero nosotros siempre tenemos que ir aprendiendo en la vida de tantas cosas. Hay tantas cosas que nosotros debemos de ir aprendiendo. No solo es de tener la misericordia con otras personas, sino de muchas cosas que suceden. ¿Por qué llegan a suceder? ¿Por qué llegan a pasar? Porque una persona le da tanta oportunidad para que una situación se complique cada vez más. ¿Por qué una persona a veces le da inteligentemente, con sabiduría, le da solución al caso y no sigue avanzando a más? Pero ¿quién es el que nos puede dar a nosotros ese conocimiento? ¿Quién nos puede dar a nosotros ese conocimiento de decir qué es lo que yo debo de hacer y cómo es que debemos de conducirnos aquí? Únicamente nuestro Padre Celestial, únicamente si se lo pedimos. Y como leímos aquí, Dios nos lo dio. Dios nos da a nosotros todo el conocimiento, Dios nos da a nosotros toda la sabiduría. Aquí está. Dios nos da también, porque mientras más nosotros nos acercamos a Dios, más relación tenemos con el Maestro, más relación tenemos de que podemos conversar con el Señor nos puede guiar, nos puede indicar qué es lo que debemos de hacer. Pero si nosotros no vamos a la escuela a aprender, y si nosotros no hablamos con el Maestro, va a ser muy difícil. Yo lo veo imposible. Que podamos tener sabiduría si nosotros no nos acercamos a la fuente de la sabiduría. Si nosotros no nos acercamos al Maestro, es muy difícil que podamos aprender en la vida a conducirnos. Muy difícil. Y vamos a ver en Primera de Juan, en el capítulo 2, el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Permanezcamos en Él, permanezcamos en el Señor. No busquemos enseñanza ajena a lo que tenemos. No busquemos en una religión que no tiene nada que ver con nosotros, en una secta. No busquemos en personas ateas, en personas que no tienen nada que ver con el cristianismo, no tienen nada que ver con Cristo. No buscan al Espíritu Santo, no le piden a Cristo que le ayude a llegar al Padre para una petición que tenemos, porque no se acercan a la fuente de la sabiduría, a la fuente que es la única que nos puede llevar a nosotros a la victoria. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, los versículos del 9 al 10. Aunque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Porque no nos ha dado Dios para ira, para contienda, para estar buscando cosas que no es lo que nosotros tenemos que estar aquí. No, nosotros estamos aquí para salvación, para salvar nuestra alma. Para eso es que Dios nos tiene aquí en la tierra, para salvarnos.
no para condenación, no para ira, como dice al principio, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación únicamente la podemos adquirir mediante Jesucristo. No hay otro ser. No existe más Dios, porque además que existe un solo Dios, no hay más. Uno solo. No podemos buscar otro que nos dé esto. Como hay otras religiones que tienen un Dios para cada cosa. Nosotros con uno solo nos basta para todo, porque es tan grande, tan misericordioso que con uno solo tenemos. En el libro de Salmos, en el capítulo 25, los versículos del 8 al 9. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Bueno y recto es Jehová. Si nosotros nos acercamos al Maestro, cada vez podemos tener más formación, un dominio propio, podemos tener más sabiduría, más inteligencia y podemos alcanzar mejor el éxito en el transcurso de nuestro diario vivir. Acerquémonos cada vez más al Maestro para poder aprender más, para poder tener más conocimiento de cómo debe de ser mi andar y mi conducta aquí en la tierra, con Dios y con los demás. Volveremos a encontrarnos, si el Señor así nos lo permite, y estaremos dirigidos y asesorados como siempre por el único Dios. Y estaremos presentes usted y yo, entre nos. Dios le bendiga.